No partamos mal, ya. Son colecciones de variables relacionadas bajo un mismo nombre. Las estructuras pueden contener variables de muchos tipos diferentes, como ustedes quieran. ¿Y cómo se define? Como lo vimos ya la vez pasada rápidamente en esos minutos que pudimos conversar. Las estructuras son tipos de datos derivados y usan la palabra mágica stack. Esa es la palabra mágica que a mí me va a ayudar a entender lo que es una estructura. Y después de la palabra mágica extract con minúscula viene el nombre de la estructura, el nombre que yo le quiera dar a esa estructura. Y posteriormente los tipos de datos o las variables que van a formar parte de esa estructura. Es como un registro. Como dice acá, indica cada una de las estructuras que yo pueda crear. ¿Puedo crear más de una? Sí, puedo crear todas las estructuras que yo quiera. Esa es la ventaja de estas cosas. Ventajas, ¿qué más tienen? Que yo, bajo un mismo nombre o grupo, puedo asociar o tener un conjunto más de variables de distinto tipo. Vamos a verlo en los ejemplos que son los que tratan de clarificar un poco el tema. Los tipos de datos que yo puedo tener aquí adentro, generalmente son los tipos de datos estándares, los char, los int, los floats, pero además también puedo volver a poner estructuras, es decir, es una especie de medio recursiva la definición, pero una estructura puede contener otras estructuras, sí, pueden ser subestructuras. Esa es la propuesta. Cuando yo creo una cosa como esta, que es lo que vimos en la clase, que es lo que yo les mencioné, cuando uno crea una cosa como esa, en rigor, lo que está creando, vamos a ir haciendo el dibujito aquí al lado del tiro. Cuando yo digo extract, y pongo aquí ejemplo, voy a crear una estructura llamada ejemplo. La estructura va a estar siempre encerrada entre los paréntesis de llave. La estructura recibe este nombre. Este nombre que yo subrayo acá, ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Lo que no puede cambiar es la palabra struct. Siempre tiene que ser struct con minúscula. Y yo dentro de esta estructura voy a definir qué variables quiero. En el caso del documento, habla de una variable char llamada c y habla de una variable i de tipo entero. Y finaliza. Ojo que después viene un punto y coma. Importante ese punto y coma. Esa es la estructura. ¿Qué me he creado con eso? Me he creado efectivamente eh, que efectivamente voy a poder definir cosas de ese estilo. Ojo, esa es la idea. ¿Dónde se define esto? Esto se define arriba al comienzo de mi programa. Voy a correr un poco esto hacia abajo por si acaso. Ya. Aquí recuerden que nosotros siempre tenemos el famoso gato include, ¿cierto? En un programa. stdio.h. Ahí está. Posteriormente, comenzamos con el main. La aclaración del main. La declaración del main. Y aquí es donde yo voy a crear ahora variables que sean del tipo de la estructura que yo me acabo de definir. Aquí yo voy a poder decir, por ejemplo, extract ejemplo E1. Así es como aparece esta cosa que está acá. Extract ejemplo E1. Y ahora me creé una variable. Me creé una variable llamada E1. Pero esa variable E1 no tiene un solo dato. Tiene dos datos. Tiene una C y una I. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo accedo yo a cada uno de los miembros que forman parte de esa estructura? Entonces, la forma de acceder a cada uno de ellos es poner el nombre de la estructura, E1, y punto C. Es decir, como las clásicas definiciones que hemos hecho. E1.c, este sería el E1.i. Ojo, acá yo estoy definiendo una variable de tipo extract ejemplo E1, pero es una variable. Estamos de acuerdo que va a ser una dirección de memoria, pero no estoy definiendo un puntero.
Ojo, estoy definiendo una variable que contenga eso. Porque más adelante, y lo que vamos a necesitar nosotros es la diferencia, en que para acceder a los miembros que forman parte de una estructura, yo necesariamente debo hacerlo con esta sintaxis. Pero si esta cosa que yo acabo de definir acá es una variable normal, es una variable común y corriente, entonces el acceso a sus componentes se hace a través de la sintaxis punto. El nombre punto C, el nombre punto I. ¿Capta la idea? ¿Qué ocurre ahora si por algún motivo distinto yo declaro un extract ejemplo P, pero en realidad un puntero, un asterisco P, miren, ahí está la diferencia, ¿eh? Ojo, asterisco P y el otro es una variable normal, pero ambas son de tipo extract ejemplo. Recuerden cuando vimos nosotros puntero dijimos que una variable llamada P que va a contener direcciones de memoria y esa dirección de memoria va a contener cosas que son del tipo extract ejemplo. Y extract ejemplo es de esta forma. Por lo tanto, esto lo que me está definiendo a mí es un puntero a una zona de memoria en que en su interior voy a encontrarme con la C y con la I. Esa es la idea central. Pero tiene una pequeña diferencia. Cuando estamos trabajando con punteros, ojo, y por eso lo hice aquí al ladito, cuando estamos trabajando con punteros, P va a tener igual la componente C, perdón, igual la componente I. Pero la forma de accesarlo va a cambiar. Porque aquí ahora uno va a tener que decir P flecha C, y en este caso va a decir P flecha I. Son dos maneras distintas de acceder a los elementos que forman parte de mi estructura. Si esta es una variable normal o si esta es una variable de tipo puntero. Ojo con eso. Por eso, el ejemplo lo vamos a ver más adelante, que está. Aquí hago referencia. Tengo que tener clarito en el ámbito en que me encuentro. O me encuentro con una declaración como esta, o me encuentro con una declaración como esta. Si me encuentro con declaraciones de este estilo, entonces de esa forma accedo a los miembros que forman parte de la estructura. Si me encuentro con declaraciones de la variable de este estilo, es decir, punteros, entonces los miembros de la estructura tienen que ser accesados con esa sintaxis. Ojo, es sintaxis, nada más. Ya, eso es por un lado. También, ¿qué ocurre si a mí no se me ocurre, si yo necesito, por algún motivo, declarar un arreglo a 10? Un arreglo que son de tipo struct ejemplo. ¿Qué estoy declarando con esto? Estoy declarando efectivamente un arreglo de 10 posiciones. Y así sucesivamente. Comienzan en el 0, en el 1 y llegan hasta el 9. Cada una de estas posiciones o porciones va a contener una C y va a contener una I. Va a contener una C y va a contener una I. Va a contener una C y va a contener una I. Cada una de ellas. Ojo con eso. Por lo tanto, cuando yo quiero referirme a esto, lo voy a hacer a través del nombre de la estructura, se llamaba A del arreglo, perdón, la posición A sub 0 punto C o el A sub 0 punto I. Lo mismo acá, el A sub 0 sub 9 punto C o el A sub 0 sub 9 punto I. Vuelvo a repetir, nuevamente es la misma estructura, es la misma idea. Eso es todo lo que está explicado acá. Eso es lo que hablan acá, hacen ejemplos, ejercicios. Hay un ejemplo con el que voy a trabajar yo ahora, el que he ido desarrollando. Se los voy a explicar nuevamente. Está en el GitHub y ahí lo toman para posteriormente revisar un poco lo que hicieron ustedes o a ver si le dieron respuesta ¿no? al taller. Y posteriormente entrar de lleno al tema del typedef, que está aquí, que ese no lo vimos, pero que en el fondo el typedef es una palabra reservada que se usa para hacer un sinónimo de una estructura que yo acabo de crear y darle solamente un solo nombre. Es decir, es como definir
tipos de datos particulares, tipos de datos que no existen, así como está el INT, el float, el char. También yo puedo definir con una pura palabra un tipo de dato que va a depender de una estructura. Eso lo vamos a ver en la práctica. Ya, esto es lo que había que entender un poco con respecto a los, las estructuras. No sé si revisaron ustedes los documentos y todo lo que estaba acá. Si tiene alguna duda, alguien preguntar al tiro de lo que es una estructura. ¿Nadie tiene dudas? Tan brillante idea. ¿Cuál es la diferencia de cuando se colocaba el nombre al principio y al final? En el typedef, acá. No me acuerdo si era en typedef o en struct, que uno colocaba, por ejemplo, en ese struct ejemplo o después colocaba tanto tanto y al final le colocaba el nombre del... Ya, la diferencia está en que cuando hago esto, me creo la estructura llamada ejemplo. En el otro caso, cuando pongo acá el nombre, en el fondo, lo que me estoy creando es una variable momentánea, entre comillas, que va a contener eso. No me cree un tipo, no me cree una estructura en el fondo. Me creo una variable nomás, que tiene esa estructura, pero no podría definir más variable a partir de eso. Eso lo vamos a dejar reflejado claramente cuando veamos el typedef. Ahí nos va a quedar clarito esa cosa. Pero vuelvo a repetir, esta es la forma normal de hacerlo. Con eso me creo una estructura llamada fecha. Si pongo aquí a continuación, ahora si pongo estructura fecha y aquí un montón más de cosas, en el fondo estoy declarando varias variables que son de este estilo. Esa es la idea. Voy a abrir el Visual. Ojo, esta es la parte más o menos complicada del SEA. No es tan simple. Esto es lo que hace que por qué todo el mundo le tiene un poco pánico al C, especialmente todo lo que tiene que ver con los chars, que todavía ni siquiera hemos hablado de los strings. Por eso les decía yo en el ejercicio, olvídense los strings todavía. Olvídense, trabajen como si fuera normal. Aquí tenemos un ejemplo. Miren. Este es el ejemplo básico. Aquí yo tengo dos ejemplos. Dos ejemplos que me van a permitir trabajar con la sintaxis del punto o con la sintaxis de la flecha en esto. Es decir, o trabajo cuándo debo trabajar de esta manera y cuándo debo trabajar de esta manera. La variable. Esos son los dos ejemplos. El primer ejemplo es el clásico, se llama ejemplo extract.c, que está en el GitHub, que contiene una definición de una estructura, la que ven acá ustedes, la estructura fecha, que va a tener tres campos nomás. Generalmente uno habla cuando habla de estructura, habla de registros, y cada uno de las variables las denomina campos. Eso es más o menos porque vienen los resabios que quedan de lo histórico que tenía que ver en el concepto de registro y campo, que eran de los archivos convencionales y tradicionales que hablaban antes, no como ahora, que ahora hablan de base de datos, ¿cierto? Hablan de tabla, hablan de atributos. Antes se hablaba de registro, todo esto es un registro, y cada una de estas componentes se llamaban campos del registro. Ahora a esta cosa le llaman una base de datos en el fondo, y cada una de estas cosas es una fila, y dentro de cada fila yo voy a tener atributos. Esperen un segundito. Ya, eso es más o menos la idea. Entonces, me voy a crear una estructura. Esa estructura, fíjense en dónde está construida, después de los datos include. Esa estructura va a recibir tres variables, día, mes, año. Olvidémonos por mientras, para no agregar, yo vuelvo a repetir, mayor dificultad el tema de los strings. Trabajemos tranquilamente primero y definamos tranquilamente con enteros para fijar un poco el concepto.
Y después nos vamos, ya una vez que tengamos claro y dominemos bien estos conceptos, vamos a agregar el tema del string, que va a dar para una clase completa. El tema del string da para una clase completita. No sé por qué llegan a algo por otro. Ya, ¿sintieron el temblor delante, no? Ya. Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Miren, voy a declarar una función llamada definir hoy, que lo único que va a hacer esta función es algo súper simple. Le va a dar valor al día, mes y año que yo quiera. En el fondo les pongo el día de hoy. Pero esta función, si ustedes la ven acá, es una función, como las que hemos trabajado siempre, que no recibe ningún parámetro. No le envío nada. Pero la función va a retornar una variable de tipo struct fecha. ¿Qué significa eso? Que va a devolver una variable, pero que en el interior de la variable vienen tres variables. Es decir, no solamente recuerden que el C, a diferencia de Python, permite devolver solamente una variable. Pero ¿y cómo lo hago para devolver más datos? Bueno, entonces usted va a tener que meterlos dentro de una estructura y devolver una variable de tipo estructura. Y en el interior de esa variable de tipo estructura van a ir las tres variables o las n variables que usted quiera devolver desde una función. Esa es la manera más rápida de entender y el potencial de por qué necesitamos jugar y conocer el tema de las estructuras. Esa es la idea. Por lo tanto, la función definir hoy, lo único que va a hacer va a hacer alguna cosa adentro y después va a devolver una variable de tipo struct fecha. Ahora, en el main, lo que hago es lo siguiente yo. Me voy a crear también, pero ahora aquí me voy a crear una variable de tipo struct fecha llamada hoy. La variable hoy está creada. Y por lo tanto, a ella yo le voy a entregar lo que la función definir hoy retorne. Recuerden que definir hoy retornaba una estructura fecha, por lo tanto, quien recibe ese valor tiene que ser estructura fecha. Lo lógico, es lo mismo que si la función devolvía un entero, esta debería ser un entero. La idea es la misma siempre. Y una vez que yo ya he recibido la variable hoy, entonces voy a escribir en pantalla el hoy.día, el hoy.mes y el hoy.año. Nada más. Ahora vamos viendo cómo lo hace la función. La función lo hace de la misma manera. La función definir hoy declara una variable h, tipo estructura fecha. Ojo que esta variable h declarada dentro de la función es una variable local. Cuando la función definir hoy finalice, haga el return, entonces se destruye todo lo que contenía. Por lo tanto, tengo que respaldar lo que estaba dentro. Y eso es el h. Al h.día le vamos a agregar 10, que es el día de hoy. El mes es el 6 y el año es 2021 y retorna eso. Es un ejemplo bien burdo en todo caso. Y por lo tanto, cuando va acá arriba, va a devolver esa variable, esa porción de memoria se la va a asignar a esto que está acá, porque son del mismo tipo, son porciones de memoria por si acaso. Y por lo tanto, dentro de esa porción de memoria, voy a encontrar que hoy.día, hoy.mes, hoy.año. ¿Y por qué lo hago con la sintaxis de punto? Porque la variable hoy la declaré de esa forma. Para aquí no es un puntero, es una variable nomás. Cuando le pongo asterisco, se transforma en puntero. Y ahí sí que tendría que hacer la anotación de la fecha. Ahora, cuando esto lo ejecuto, dije, me sale 10/6/2001. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que efectivamente yo esperaba que esta cosa hiciera. En lo más rápido de entender el por qué necesitamos conocer las estructuras. Porque las estructuras me van a permitir a mí tener este manejo. En una pura variable yo puedo entregar muchos más datos. Ojo, esa es la idea. Ahora, si alguno de ustedes me dice, ¿y puedo poner printf hoy al tiro? No. Si usted pone printf hoy, no le van a aparecer cada una de estas cosas por separado. Sino que lo que estaría ahí tendría que indicar el modificador correspondiente para imprimir una dirección de memoria, nada más. Pero no va a poder poner los datos que están dentro. Ya, eso es
Eso es el ejercicio 1. No sé si hay una pregunta hasta ahora, para que ustedes vayan entendiendo esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ojo, que lo que decía yo, si alguno de ustedes dice plinf, y aquí no sé qué porcentaje le debería poner. D, no sé. Y el hoy, perdón. Porque uno dijese, ay, ¿para qué voy a imprimirla así? La escribo todas juntas nomás. Pues. Cuando hago eso, es error. ¿Cuál es el error? Dice, el INT no me sirve por eso porque type extract fecha no lo está tomando en cuenta. Generalmente nosotros habíamos dicho qué pasaba cuando yo escribía esto de una manera distinta. Tampoco me dice. Hexadecimal tampoco me permite. ¿Cuáles son los otros modificadores que teníamos? Octales. Tampoco. Ojo, genera un warning, pero miren, aquí tiró un 2. No me acuerdo cuál tiraba con el X. Ah, una dirección de memoria, no sé, algo tiró. Pero ojo, no es error, es warning. Es decir, cuando yo imprimo el hoy, tengo que tener mucha certeza de saber que no estoy imprimiendo el contenido de hoy, estoy imprimiendo la dirección nomás, porque entonces, en teoría es un puntero. Entonces no tiene sentido hacer estas cosas. No tiene sentido hacer esto. Tampoco tendría sentido hacer una cosa como y aquí, ya eso ya dijimos que algo raro pasaba. Estas son cosas que ustedes mismos tienen que ir probando. Struct. ¿Y qué hay en ayer? ¿Qué pasa en ayer? ¿Podré decir esto mismo? Ayer no sería hoy, sería ayer. Funciona. Pero ¿qué pasa si modifico una de las dos? ¿Qué pasa si modifico el hoy? Ahí es donde entra la duda. Ahí es donde entramos a cuestionarnos de repente. En algunos casos, dependiendo si esto está como puntero o no está como puntero. Si yo pongo hoy punto día y pongo 11, no pasa nada. Pero si esto fuera un puntero, nos queda la crema. A eso quiero hacer referencia. O sea, las cosas no son tan triviales. Hay que darse su tiempo de entender qué es lo que estoy haciendo. Vamos a dejarlo aquí tal como está para que no se nos pierda del GitHub, porque después no actualizo el GitHub y ni queda escoba. Ya. Eso es cuando estoy Eh, trabajando. ¿Sí? ¿Podría volver a lo que hizo delante? ¿A cuál? A las líneas que colocó para explicar lo del puntero, la diferencia que hay. Control ¿En Z no cuál? fue. Control Z, Control Z. Sí, volver un poco. Ahí, dejarlo con lo del ayer. Ahí. Ah, no, eso era hoy. No, El era hoy punto día. hoy punto día igual 11. Y eso lo coloco en la parte antes de ayer igual hoy. ¿Cambiará algo? Sí, sí. Si esto lo saco de aquí, Lo coloca lo dejo arriba. ahí. Ahí. Efectivamente. Sí. Ahí cambié, o sea, ahí imprimí el dato que decía 10.
aquí cambié por 11, le asigné a la variable esa y aquí escribí estas cosas. Efectivamente sí cambia. Vuelvo a repetir, ¿por qué cambia? Porque estoy trabajando sobre direcciones de memoria distintas por si acaso. Pero si esto fuera un puntero, como lo vamos a ver más adelante, si yo modifico uno, se va a modificar el otro. ¿Se acuerdan cuando veíamos esas cosas de los punteros? Que si yo modificaba una zona de memoria que estaba siendo apuntada por dos valores distintos, por dos variables distintas, entonces modificaba cualquiera de las dos y se veía reflejado. Por eso es conveniente saber cómo está declarada la variable. ¿Es puntero o no es puntero? En este caso no era puntero, era una variable normal, por lo tanto, al crear esto, ya me estoy creando una variable, esta es otra variable. Pero con direcciones de memoria, la cosa es distinta. Vamos a hacer todos esos ejemplos en todo caso, si aquí lo que tienen que entender ustedes son los conceptos, porque eso es lo que nos va a doler. Ya. Ese lo dejo tal cual, por si acaso, para que cuando haga eh, eh, refresque el GitHub no los pierda. ¿Cómo funcionaría de una manera distinta? Vamos a tomar ahora el extract 2. Tengo la misma declaración que en el 1. Ojo con eso. La misma declaración. Hasta ahí estamos igual. Pero ahora, la función definir hoy, que yo estoy creando para darle valores a estas variables, la función ahora no va a devolver un extract fecha, como lo hacía este de acá. ¿Se dan cuenta? Y en este caso no recibía nada, pero acá no va a devolver nada, pero va a recibir, ojo, un puntero. ¿Por qué recibe un puntero? Por lo siguiente, en el programa principal, ahora declaro, igual que en el caso anterior, un extract fecha. Un extract fecha. Está declarado. Igual, tal cual. Pero lo que tengo que tener claro es que lo que yo le voy a pasar a la función ahora es la dirección de memoria que tiene ella. Por lo tanto, como le estoy pasando esa dirección de memoria, estoy haciendo lo que nosotros dijimos en su momento, que es un paso de variables por referencia. Es decir, le voy a mandar la caja completa para que él me la llene, la misma dirección de memoria. Por lo tanto, lo que estoy enviando acá, y acá, ¿qué es lo que me va a recibir en H? Va a recibir una dirección de memoria, ojo, pero que en su interior tiene cosas que son del tipo struct fecha. Es decir, tiene estas tres componentes, esa dirección de memoria. Ojo con eso. Eso también es importante que lo reconozcamos, que todavía no hemos llegado al malo. Ya vamos a llegar al malo. Le envié eso. Y después voy a escribir, fíjense, y aquí escribo tal cual, hoy punto día, hoy punto mes, hoy punto año. ¿Por qué? Porque hoy no está declarada como puntero, pero este sí está declarado como puntero. Y lo que yo envié de aquí hacia allá, él lo debe considerar ahora como un puntero, la dirección. Entonces, ahora, en la función en la construcción de la función, como recibí un puntero, ahora no voy a poner punto acá, ahora debo poner flecha, porque H es un puntero, lo acabo de decir acá. H9, 6, era 10 dijimos, para que vaya quedando claro que es el 10. Y el programa va a tener el mismo efecto que el anterior. Va a ser lo mismo, con la única diferencia de que ahora pasé a una función una estructura. En el caso anterior, la función retornaba una estructura. ¿Queda claro la diferencia? No me pregunten cuál es mejor y cuál es peor. Aquí la respuesta cuál es mejor y cuál es peor la tienen que dar ustedes mismos cuando estén resolviendo algún problema. Y en algunos problemas va a ser más eficiente que yo pase una estructura a la función para que la función haga los cambios y me devuelva en esa misma estructura las modificaciones. O en otros casos voy a construir dentro de la función una estructura y la voy a devolver. O en algunos casos voy a necesitar mandar una estructura y devolver otra estructura. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí están todas las posibilidades completas. Les mostré estos dos ejemplos nomás para que quede claro cómo paso a una función, una estructura, y cómo retorno desde una función una estructura. Porque eso es lo que vamos a hacer todo de aquí en adelante. Todas las cosas de aquí en adelante se van a hacer en funciones. Y lo que yo voy a recibir y retornar son generalmente estructuras, especialmente en todo lo que tiene que ver con listas, pilas, colas, árboles y grafos. Entonces, por eso esta parte hay que manejarla y dominarla
lo que más puedan, lo que más estimen conveniente de repasar. Así que, ojo, denle duro a esta parte, trabajemos bien esta parte, entendamos bien esta parte de qué estoy hablando, qué es esta estructura y todo este tipo de cosas, cuando las necesito, los ejercicios que ya están hechos, de repente, cuando teníamos varios ejercicios que estaban hechos en Python y no los podía pasar a C, porque en Python devolvían varias variables. Bueno, ahora lo puedo hacer porque me construyo una estructura nueva, que sería una cosa equivalente a una lista en el caso anterior. Así que esa es la idea. Eso es cuando trabajamos con estructuras de este estilo. Lo único que les pido yo es que ustedes, esto hay que revisarlo, esto hay que trabajarlo, hay que probarlo, hay que meter dedos, hay que ejemplificar cosas, porque esto es el poder. Aquí es donde tenemos nosotros y demostramos nuestra diferencia, quiénes somos. Ya. En el mismo documento que está acá, aparecía el famoso problema del type-def. Lo vamos a arreglar al tiro. Lo vamos a estudiar al tiro el type-def. ¿Qué hace el type-def? ¿Dónde está el type-def? ¿Dónde lo dejé? Oh, estoy mareado. El temblor me dejó así. ¿Viste cómo están las marejadas en la costa? ¿Vieron? Nos está Las atacando la olas. tierra a todos lados. Oh, El terremoto. exactamente. Yo no los quiero asustar, chiquillos, ¿eh? Pero ustedes saben que yo siempre viajo y estoy constantemente yendo, bueno, ahora no lo he hecho, pero para Cartagena, San Antonio, que son mis tierras. Eh, Siempre paso allá la mayor parte del tiempo que pueda libre. De hecho, yo podría estar haciendo mis clases desde allá, pero no se me ocurrió irme antes. Eh, para el terremoto del 2010, ustedes estaban chiquititos, ¿no? ¿Se acuerdan del terremoto del 2010 o no? Sí, profe. Algo, sí. Sí, me acuerdo. Algo. Ya, para el terremoto del 2010, el día, un par de días antes, yo todavía estaba en la playa, eso fue el 27 de febrero, tiene que ser como el 25. El 25 de febrero todavía estábamos en la zona y nos venimos de vuelta. Y yo paso siempre desde Cartagena a San Antonio por el borde costero, que es un bordecito bien bonito, que es un camino a los que lo conocen. Y lo que nos sorprendió ese día cuando veníamos, pasamos en el auto, era un oleaje, pero espectacular. Nunca había visto yo un oleaje tan fuerte en ese sector, que siempre tranquilo, porque San Antonio es puerto, y es uno de los puertos más seguros porque está como en una rasca, como en un lugar bastante tranquilo, en donde no llega mucha ola. Por eso es raro ver que pase todo esto en San Antonio. Eso es lo que hace que cuando hay tormenta en alta mar, los barcos tienden, una de dos, o me refugio en el puerto, cuando los puertos son seguros en ese sentido, o arranco hacia el interior, hacia más adentro en el mar, para que no me pesque el oleaje. Son las dos alternativas. De hecho, San Antonio, una de las recomendaciones que siempre hacen es que se meta al puerto. En Valparaíso es todo lo contrario. Si hay un temporal, lo único que piden es que los barcos arranquen del puerto, por las condiciones que tiene cada uno de ellos. Y en ese entonces íbamos pasando por esa, y una cantidad de olas que saltaban y que rompían, yo nunca había visto nada como eso. Mojaban el auto, incluso, imposible que hicieran. Fue un par de días antes del terremoto Cototo. Y ahí hay una gente que hace alguna elucubración, o sea, necesitamos medir estos datos para saber si efectivamente hay algo debajo del mar que genera primero un oleaje y después viene un movimiento telúrico. No sé si hay relación o no, pero yo eso lo recuerdo obviamente, por eso lo traje a colación ahora. No es para asustarlo, pero la Tierra parece que nos está dando muchas señales, ¿eh? Y por suerte en estos 2 años de pandemia la Tierra ha descansado harto en todo caso. La Tierra se ha recuperado bastante. Por lo menos yo creo que algo ha servido. Ya. El type def. ¿En qué consiste el type def? La palabra reservada, ojo nuevamente, type def, ustedes la podrían decir definiendo tipos, una definición de tipos. ¿Cuáles son los tipos de datos? Los tipos de datos son el char, el integer, el float, el int, float, char,
el double, todos esos son los tipos de datos que nosotros podemos mencionar. Recuerden que no existe el string, no existe el tipo de dato string. El typedef extract, ¿qué es lo que hace esto? El extract ejemplo ya lo habíamos visto, pero el typedef en el fondo me dice, oye, esa estructura, tú te vas a crear una estructura, pero que vas a llamar ejemplo y ya no vas a usar nunca más la palabra struct, porque yo con esto te defino que la estructura va a tener este nombre. Basta con eso. Por ejemplo, si ahora yo digo typedef struct, no le pongo la palabra ejemplo acá, pero sí typedef antes, y pongo la palabra ejemplo aquí al final, entonces lo que me creé yo es un tipo de dato llamado ejemplo. Y ya no necesito usar la palabra extract. Y por lo tanto, ahora sí puedo decir, oye, ejemplo A sub 10. ¿Qué cosa es ejemplo A sub 10? Es una cosa que es de tipo extract, que tiene dos atributos internos. Eso es. Generalmente se utiliza ¿para qué? Para que mi código sea más legible. Esa es la idea. Vamos a ver cómo funciona esto acá. Miren. Eso lo tengo acá en el ejemplo 3. No, Este es el mismo ejemplo extract number S, en donde habíamos definido la estructura de esta forma, de esta manera, perdón, la estructura fecha, y ahora yo lo hice de esta manera. Definí typedef extract, digo cómo es la estructura, y ahora, ¿por qué lo pongo en mayúscula? Porque esta es una convención. La convención es que cada vez que yo declaro tipo de datos míos propios que no son parte del sistema, usted póngalo en mayúscula. Esa es una convención, es para indicar algo nomás. Por lo tanto, voy a crear un tipo de dato de tipo estructura que va a tener 3 componentes y que se va a llamar fecha. Por lo tanto, ahora la función definir hoy, que en este caso me devolvía un struct fecha, porque estaba declarado así, ahora va a devolver una fecha nomás. Y fecha es de este estilo. Y cuando creo variables, también, fecha hoy, no tengo para qué poner struct fecha. Esto es como haber agregado al lenguaje nuevos componentes, nuevos tipos de datos. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando escribo el código es más fácil, más legible, definir algo, y funciona igual. Yo los únicos cambios que hice fue eso, que en vez de decir struct fecha, puse fecha y definí esto acá. Funcionan las dos cosas, ¿eh? Como ustedes quieran. Aquí no hay recomendación de una más o una menos. Yo estoy explicando nomás cómo esto funciona. Y ahí funciona sin problema. Es como más saludable, entre comillas. Va a pasar lo mismo con el caso 4, es decir, el caso 4 es este que teníamos que ver con los punteros, ¿se dan cuenta? Aquí donde yo enviaba a la función, le enviaba el h, y esto declaraba aquí el h, ¿funcionará igual? Vamos viendo. Declaro lo mismo, y ahora efectivamente, fecha de tipo asterisco h. Vuelvo a repetir, entrega un código un poco más legible, un poco más entendible por nosotros. Esa es la idea del typedef. ¿Y va a funcionar igual? Va a funcionar igual. Ahí están todas las cosas. Eso es, en términos prácticos, lo básico de las estructuras y el typedef. Aquí hay unos ejemplos, no sé si alguno lo hizo, no, yo nunca lo he hecho en todo caso. Debería funcionar. Debería funcionar. No sé si alguien probó este ejemplo o lo copió o no. Alguien trató de hacerlo, ¿no? Profe, hemos estado un poco ocupados con otros trabajos. O sea, al menos yo no pude hacerlo. Vuelvo a repetir, si ustedes le están dando más importancia a otros trabajos, estamos mal, porque esta es la parte complicada y esto es informática. Ustedes están estudiando ingeniería informática. Así que, Sí, si profe, no, ya. si no le están poniendo color a esto, entonces, y están dándole pura matemática, no me sirve. Me sirve que le pongan color a esto y aprueben matemática. Pero no me sirve que le pongan color al otro y aprueben esta asignatura, ¿no? Aquí hay que entender las cosas. Hay mucho concepto aquí que yo he estado tirando que
no es fácil de digerir. Profe, tengo una pregunta con respecto al typedef. Exactamente, ¿cuál es la diferencia con respecto a los extracts? Ninguna. Si typedef es una abreviación nomás del extracto. Ah, No, si yo la estructura igual la tengo que definir. Por mucho que use el typedef, igual defino la estructura. Me define estructura. La única diferencia es que con typedef yo le doy un nombre mucho más fácil de usar o de utilizar, o darle un poco más de claridad. Le pongo un nombre nomás a la estructura, le pongo un nombre como un tipo de dato. Por lo tanto, después ya no necesito, y es lo mismo que declarar un entero. Cuando ponen un entero, ustedes ponen int hoy. Aquí va a poner fecha hoy, no va a poner extract fecha hoy. Es para dar claridad nomás, no tiene mayor significado. Con respecto a al taller que yo le había mencionado, ¿cierto? Aquí había un ejemplo de cómo hacer ese taller. Yo les pedí que el nombre fuera, algunos se reían, pero algunos me respondieron, sí, lo hicieron. El tema de el nombre fuera entero, por el tema que todavía tengo que explicar y darme una clase completa, una hora y media completa, hablando sobre string, que todavía no lo hemos hecho. Defino la estructura estudiante, aquí lo definí un n igual 3, es decir, voy a generar 3 estudiantes nomás. Defino una estructura un poco más compleja. Voy a leer datos y voy a meterlos dentro de esa estructura. Me creé esto es para hacerlo de la manera más paso a paso posible. Me creé una estructura que se llama loom, que es de tipo arreglo, por lo tanto, voy a tener 5 campos cada una de estas. 1, 2, 3, 4, 5. El alum subí va a tener alum subí matrícula, alum subí nombre, alum subí edad, alum subí nota, bono, alum subí nota. Todas esas cosas van a estar acá. Pero para hacerlo un poco más claro, ¿no? Me voy a declarar 5 variables, que son estas que están acá, para que quede claro que este matrícula de aquí no tiene nada que ver con las variables que yo declaré matrícula. Esa es la importancia. Voy a leer valores para matrícula, nombre, edad, fono y nota, y después las voy a asignar. Por eso quiero que quede claro, o sea, la variable matrícula es esa. La variable matrícula de la estructura es toda esta, incluyendo el valor que tiene el i. Se los asigno y nada más. Y después, ¿qué es lo que hago? Un recorrido por por cada uno de los datos. Eso es lo que yo pedí que hicieran ese día. Si esto yo lo ejecuto, vamos a suponer la número matrícula 12, el nombre 12, edad 12, fono 12, nota 12. Vamos a suponer aquí 14. 14 le voy a poner los mismos números para que efectivamente veamos cuando saltemos al otro dato. Y el otro es 16, 16, 16, 16. Y finalmente 16. Y ahí están todos los datos hechos. Ese es el ejercicio básico, base. Más que eso no teníamos nada más que jugar, que hacer con el ejercicio. Era lo mismo que ya habíamos hecho. Cambié un poco acá, en el extract-1.c, el ejemplo, hice los dos cambios originales. Esto lo transformé a typedef, la estructura, para que quedara un poco más bonito. Entonces ahora tengo la estructura estudiante, todo con mayúscula para seguir la anotación. Y además aquí también lo puse directamente. No es necesario que ustedes lean esto. De hecho, esta variable ya debería ser eliminada ahí. Y ahora leo directamente y meto a la estructura para evitarme hacer esas asignaciones que tenemos acá. Eso, y funciona igual. Vuelvo nuevamente a ejecutar. Oh. ¿Qué me faltó? Algo me eché. Algo me eché. Tengo marcado ese. ¿Dónde está marcado ese? Sí. No hice nada, no había metido las patas yo. 10, 10, 10, 10, 10. 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12. Y ahí están todos los datos. Funciona igual. Vuelvo a repetir, da lo mismo. Pero aquí ahora si ustedes quieren meter más datos, aquí cambian el n.
n igual 4, n 5, y aquí van a llegar hasta el número que quieran. Eso es para meter los datos y usar el concepto de estructura. Eso es lo fundamental que hemos visto con las estructuras, y eso ya tiene que estar por ustedes oleado y sacramentado y bien estudiado. Punto. Nada más. Y ahora viene la parte más interesante. La lista de enlazadas en C, que es ese documento que es el último que yo les dejé acá, que está más completo, que las tiene todas. Y aquí tenemos que conversar y ver lo que vamos a ejemplificar ahora, que es el uso de cada una de estas herramientas que yo he ido mencionándolas. Esta cosa está, ¿no? Sí, todavía no está. Ya. ¿Qué es una lista? Desde el punto de vista nuestro. Nosotros hemos trabajado listas en Python, sí, han trabajado hartas listas en Python. Pero aquí vamos a hacer diferencias ya desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista ya informático, ¿qué es una lista para nosotros? Vamos a darnos cuenta que existen distintos tipos de listas. Una es lo que se denomina la lista densa, en donde la propia, de hecho una lista es un conjunto de variables, ¿ah? de datos, es una lista, se llama lista, están listados. Hay una lista que se llama más densas, que es donde la propia estructura determina cuál es el siguiente elemento de la lista. Por ejemplo, en los arreglos. ¿Por qué digo eso yo? Porque si yo tengo un arreglo, ¿cierto? En un arreglo, cualquier arreglo que yo dibuje, la estructura me dice a mí cuál es la posición que cada uno de ellos ocupa. Esta es una lista, en el fondo, pero esto es un arreglo. ¿Es una lista? Sí, pero tiene muchas restricciones. De partida es estática. ¿Qué significa que la lista sea estática? Significa que el arreglo sea estático. Significa que si aquí yo declaré 6 posiciones y necesito una más, no puedo hacerlo. No puede crecer. ¿O qué pasa si yo declaré esas 6 posiciones, pero solamente voy a ocupar una? Las otras quedaron totalmente reservadas, pero sin usar. Es decir, quedaron ocupando espacios. Entonces ahí tengo el concepto de estático. Tal como se creó la variable, así es como la variable va a terminar su ejecución. No va a crecer ni va a achicarse. Imagínense que yo declaro un arreglo de largo 1.000.000, largo entero. Cada entero ocupa 4 bytes, por lo tanto estoy declarando 4 millones de bytes y voy a buscar que en la memoria de mi computador aparezcan 4 millones de bytes totalmente uno tras otro. Esa es la idea. Los arreglos en las listas estáticas, o más bien dicho, en nuestros arreglos que son densos, son estáticos, y además los datos, entre comillas, se almacenan de manera contigua. ¿Qué significa? Que efectivamente en la memoria los datos van a estar almacenados uno al lado del otro. Esta es la memoria, este es el arreglo. Esto sería la memoria. Uno al lado de otro van a estar los datos. Entonces, cuando usted declara un int a sub 6, lo que le está pidiendo al sistema que vaya a buscar 6 por el sizeof de entero, espacios de memoria que estén disponibles en forma contigua. Si esos espacios de memoria no están disponibles, entonces no puedo asignar esta variable y se cae el programa. Eso es cuando están trabajando con cosas estáticas. Vuelvo a repetir, los arreglos, las matrices, son arreglos estáticos. No permiten crecer, no permiten achicar, no permiten muchas cosas. Por lo tanto, necesitamos otra estrategia. Y otra estrategia que transforme lo estático en algo dinámico. ¿Qué significa que sea dinámico? Significa que en la medida en que yo necesite más elementos en esa estructura, se los voy a ir agregando. Si la estructura va eliminando elementos, entonces también yo voy liberando memoria. Esa es la idea. Esa es la idea de lo que para nosotros es una lista enlazada y no densa.
El problema que tenemos con las listas enlazadas es cómo sabemos cuáles son los elementos que pertenecen a ella. Puesto que no vamos a tener acá, como ocurría en los arreglos, yo podía saber inmediatamente cuánto es esta, porque sé cuál es esta. Inmediatamente. Tengo esa dirección, y como yo sé que los bytes, los enteros ocupan 4, entonces me desplazo 4 hacia la derecha en la memoria y tengo el siguiente. Me desplazo 4 bytes a la derecha en la memoria y tengo el siguiente, es decir, no hay ningún drama. No necesito saber nada más, o sea, necesito saber nomás dónde comienza mi arreglo y él me va a dar toda la información. Pero yo no, es transparente para mí. A diferencia de una lista enlazada, en donde la posición del siguiente elemento de la estructura la determina el elemento actual, es decir, el elemento en que yo estoy trabajando ahora debería tener información de cuál es el elemento que a mí, que sigue después de mí, que viene a continuación. Eso es fundamental. Por lo tanto, una lista para nosotros va a ser una secuencia de cosas que vamos a llamar nodos. Ojo con eso. Y cada nodo va a estar formado por un campo de datos o uno o más campos de enlace que apuntan al siguiente nodo. Ojo, ¿qué es lo que significa eso? Miren, esta definición es fundamental. Van a haber unos elementos que vamos a llamar nodos. Cada nodo va a estar formado por atributos, campos, variables, como quieran llamar ustedes, de datos, y uno o más campos, datos, atributos de enlace. Y el enlace es un puntero. Eso quiero que quede claro. Que apunta al siguiente nodo. Cuando digo apunta al siguiente nodo, tiene la información de la dirección de memoria del nodo siguiente. Eso es lo que estoy hablando. Por lo tanto, vamos a encontrarnos que aquí vamos a entender el concepto de lo que es un nodo. Y un nodo, ¿qué va a hacer siempre? Se va a dibujar como un cuadradito, generalmente lo dibujan. Mínimo con 2 subdivisiones, que esto es un nodo. Una subdivisión donde va a tener información sobre el dato y una información donde va a tener un espacio donde va a tener información sobre el siguiente elemento. Esto es una dirección de memoria. Esto es un dato. Puede ser un entero, puede ser un char, puede ser un float, lo que usted quiera. Pero va a tener una parte que corresponde a eso. ¿Puede tener varios datos? Sí. ¿Puede tener varios punteros siguientes? Sí. Da lo mismo. Nosotros generalmente lo ejemplificamos con una cajita con 2 espacios nomás, nada más, para indicar eso. Ojo, y como es un nodo, este nodo también tiene una dirección de memoria. Y si tiene una dirección de memoria, ojo, también esto ocupa un espacio. Un espacio, es decir, yo no sé cuántos variables van a ocupar, cuántos nodos o cuántos bytes efectivamente ocupa este nodo. Ojo, este nodo completo, completito. Entonces ahí tengo un montón más de cosas que vamos a tener que empezar a entender. Y aquí me dice, es una lista, es una secuencia de elementos llamado nodo. Cada nodo está formado por un campo de datos o uno o más campos de enlace que apuntan al siguiente nodo. Todo nodo tiene un predecesor y un antecesor, excepto el primero y el último. Ya. ¿Qué significa eso? Significa que efectivamente para mí una lista enlazada va a ser una secuencia de nodos. Pero un segundito que están llamando por teléfono. Pura publicidad no era.
Ya, vamos a tener una secuencia de nodos de esa forma. Por lo tanto, el dibujo va a ser siempre ese. Va a ser una flechita apuntando acá. Aquí va a haber un dato. El dato es lo menos importante en todo caso. Lo importante es la estructura. Y este que está aquí va a contener una dirección de memoria. ¿Pero de quién? Del elemento siguiente. Una dirección de memoria ¿de quién? Del elemento siguiente. Y va a llegar un momento en que ya no hay elemento siguiente. Entonces, esa dirección de memoria se conoce como una dirección de memoria nula. Vulgarmente conocida como null. Eso es una lista enlazada. En informática la vamos a encontrar en muchas partes. Cómo administra la memoria, cómo administra el disco duro, cómo administra los sectores de un disco duro. Todas esas cosas son listas enlazadas. Por lo tanto, hay que entender el concepto si quieren sobrevivir en el mundo del sistema operativo. De la asignatura después que viene. Ya, tenemos entonces datos, y estos que están aquí, ojo, son direcciones de memoria. Nosotros las dibujamos de esta forma, pero en el fondo lo que está acá es la dirección de memoria que va a contener este. Supongamos que este tiene la dirección de memoria 1AF, la dirección de memoria F31, por decir algo. Entonces aquí estaría almacenado gato 1AF, aquí estaría almacenado gato F31, y aquí habría una dirección llamada null, que es nula. Ojo, y acá también, también ocupa una dirección de memoria. Y por lo tanto esa dirección de memoria puede ser, por ejemplo, 2FE, por decir alguna cosa. Entonces, aquí va a haber una variable, algo que me indique, oye, tu lista comienza acá. En esta dirección de memoria comienza tu lista. Basta con que me dé la dirección de memoria del primer nodo nomás. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en el primer nodo la dirección del que viene. Y en este nodo la dirección del que viene. Y en este nodo la dirección del que viene. ¿Hasta cuándo? Hasta que se me acabe. Por eso se llaman listas y son secuenciales. Ojo con eso. Pero ¿qué ocurre si se le ocurre a alguien meter un nuevo nodo? Y el programa estaba en ejecución. No hay problema. No tengo que parar como lo hubiese ocurrido en una lista densa o en un arreglo. Lo que hago, le digo, sistema operativo, préstame. Dijimos que estaba en el LUR, sí. Estaba en null este. Le digo, oye, sistema operativo, oye, Windows, regálame un espacio. Ya. El sistema operativo le dice, mira, te reservé ese espacio. Pero ese espacio tiene que estar con un dato y con una dirección de memoria del que viene. Ya, no sé cuál va a ser esa. ¿Y qué tal si tú, esta dirección de memoria que está acá, se la dejas a él? Chuta. Pero yo también tengo una dirección de memoria. Yo soy el 13A, por decir algo. Mira, lo primero que vamos a hacer es que tú, que estás aquí, tú, le digas que no viene nadie después de ti. Y yo voy a apuntar y voy a guardar en mi memoria, en mi espacio, perdón, acá, en este lugar, voy a dejar el gato 13A. Por lo tanto, en rigor lo que estoy haciendo es esto. Entonces, y eso lo puedo hacer ¿cuántas veces? Todas las veces que yo quiera. Entonces, ¿qué más simple? Simple, pues, oye, si tu lista crece, el sistema operativo te va entregando pedacitos en la medida que lo necesites. Ventaja, si yo declaro un arreglo de 1.000.000 de elementos, entonces al comienzo del programa ya tengo 1.000.000 de elementos reservados. Acá no. Acá voy a usar el 1.000.000 de elementos reservados o voy a necesitar 1.000.000 de elementos efectivamente cuando llegue al dato 1.000.000. Acá no. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea fundamental. ¿Y qué ocurre en un arreglo? En un arreglo normal, si yo quiero eliminar un dato, no puedo, porque yo lo que elimino son los contenidos. Pero no puedo decirle, oye, mi arreglo ahora que ya no quede de largo 5, sino que de largo 6, perdón, que quede de largo 5. No puedo. No puedo porque ya le dije al sistema que todo ese espacio era el que necesitaba reservar. A diferencia de acá, en una lista enlazada,
Yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Ah, yo quiero que ustedes eliminen este. Ya, pues ahora lo voy a poder eliminar. Eso significa que es dinámica, que crece. ¿Por qué? Porque en realidad, oye, yo sé que tú estás apuntando al 13A, pero ¿qué ocurre si en lugar de que este espacio, que aquí exista el F31, sino que exista el 13A? Es decir, yo le asigno a este espacio ahora el valor gato 13A. ¿Qué va a ocurrir? Ah, entonces ya yo no voy a quedar apuntando para allá, sino que ahora voy a quedar apuntando hacia acá. Y entonces mi lista va a estar formada por este que apunta a ese, pero este apunta a este acá. Y este quedó colgado. Y eso es lo que nosotros llamamos también liberar. Esta cosa se debe liberar. Para liberar usamos un comando que se va a llamar free. Y yo, por lo tanto, debería decir free F31, que es la dirección de memoria para este ejemplo que estoy dando. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? Va a ocurrir entonces que toda esta cosa desaparece de la memoria, se le devuelve y le indicamos al sistema operativo que este pedacito de memoria ahora ya está disponible y lo puede usar cualquiera. Y mi lista va creciendo y decreciendo. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto de lista enlazada, que lo hace que sea dinámico. No es tan simple entenderlo, pero hay que hacer dibujitos. Esto es lo que está explicado todo acá. Esto, eso. Puede ser flexible, lo que acabo de explicar yo. Y aquí viene ahora esta explicación. Aquí ahora viene el código. Y aquí es donde vamos a tener que entender nuevamente. Y me ponen atención porque acá sí que queda la escoba. Vamos a hacer una evaluación sobre esto por si acaso. Va a ser una evaluación escrita. Con alternativas. Yo les voy a poner trozos distintos acá. Y ustedes me van a decir qué imprime, qué pasa con la lista, al final de la lista cuántos elementos tiene. O sea, netamente conceptual. Hay que saber un poco más de cómo recorrer estas cosas. Por eso hago el dibujito y hago el esfuerzo de que ustedes lo entiendan. Pero esa es la idea. ¿Qué pasa con ahora? ¿Cómo implementamos esto? ¿Cómo implementamos esto? Vamos a hacer el ejercicio tranquilamente acá y vamos a ir paso a paso. Fíjense, aquí él habla de crear una estructura. La estructura lista va a tener una clave o un dato, como quieran llamarlo ustedes. Aquí le puse una variable int clave. Vuelvo a repetir, esto da lo mismo. Lo importante es este. Fíjense que la declaración dice struct lista asterisco siguiente, es decir, un puntero. Pero fíjense que además es un puntero a cosas de mi mismo tipo. Es decir, es como una definición recursiva. Es decir, voy a tener en una estructura, el dibujito ese de los dos campos, en uno voy a tener el dato y en el otro una dirección de memoria. Pero esa dirección de memoria apunta a cosas que son igual que yo. Ese es el dibujito. Ahora, cuando se crea una lista, la lista debe estar vacía. Por lo tanto, ahora nos creamos una variable de tipo puntero, pero esa variable debería decir nulo. Nulo significa que mi lista está vacía, no hay elementos, no estoy ocupando espacio, excepto el necesario para contener la variable L, pero no hay elementos. Ahora, ¿cómo pido yo elementos? A través de esta instrucción malloc. La instrucción malloc lo que hace es, oye, malloc, resérvame esta cantidad de bytes y devuélveme la dirección donde comienza esa cantidad de bytes reservados. Eso es lo que hace el malloc. No es otra cosa. Ahora, ¿cómo sé yo cuántos bytes debo reservar para la estructura adecuada mía? Entonces, para eso usamos el sizeof, que es el que me indica, oye, cuántos bytes ocupa ese tipo de datos, esa estructura, lo que ustedes quieran, esa variable. El sizeof devuelve eso. Además vamos a tener una función free, que es la que yo les mencioné, que yo le paso una dirección de memoria
y libera la dirección de memoria, es decir, la limpia y le dice al sistema operativo, ahora puede usar esa memoria porque está liberada. Esas son todas las cosas que yo necesito para esto que está, que vamos a ver este ejemplo que está ahora acá. Vamos a partir desde acá arriba primero entendiendo para que ustedes puedan entender el ejemplo, qué es lo que está ocurriendo. Lo primero, ya está claro que esto ya no creo que tengamos drama, ¿cierto? No creo que tengamos drama en entender qué significa eso, ¿cierto? Cuando yo dije struct lista, después vamos a arreglar esto para que quede como typedef, no importa, pero después lo explicamos porque es un pequeño truco. int clave y el puntero. Extract lista, asterisco siguiente. Generalmente las variables son las mismas. Al puntero, al que me indica con la dirección, a esta variable, generalmente le ponemos sig de siguiente o si quieren next de siguiente en inglés, pero generalmente son los mismos nombres que tienen, ¿eh? Por si acaso. Ya, una vez que he hecho eso, entonces estoy acá. En alguna parte de mi programa voy a crearme variables de ese estilo. Por lo tanto, cuando yo digo ahora struct lista asterisco L, ¿qué cosa he hecho? Me creé una variable, nada más, no me he creado memoria todavía, no me he creado espacio, nada. Me creé una variable que se va a llamar L y que en su interior lo que va a contener son datos o de la forma struct lista. Ojo. Ahora cuando digo L igual null, lo que estoy indicando es que ahora la dirección que va a contener esa variable, porque L contiene dirección de memoria, es nula, no tiene nada. No tiene ninguna dirección válida. Ojo con eso. Porque cuando me creo, me aparecen direcciones que a lo mejor no son válidas. Esto es como limpiar la variable. Es como cuando vamos a usar un entero para sumar, ¿cierto? Y le ponemos el entero igual i igual 0, porque después voy a hacer un i igual i más algo. Tengo que asegurarme que sea 0. Para asegurarme que sea nulo, se usa la variable null, la constante simbólica null. Es una constante simbólica. Si usted la imprime, le va a decir que es 0, 1, por si acaso. Ya, eso hace nada más. Pero ahora yo necesito pedirle memoria. Necesito ahora declarar un nodo. Voy a declarar un nodo. Voy a poner aquí P por si acaso, por decir algo nomás. Para ir probando nomás una cosa distinta. Extract lista, asterisco P. Me creo una nueva. Pero no le voy a decir que sea nulo. ¿Estamos de acuerdo? No. P no. En primera instancia, voy a anotar aquí en verde, la primera instrucción que vamos a modificar después la vamos a borrar. Yo a P le debería decir malloc reserve una dirección de memoria, una cierta cantidad de bytes. ¿Cuántos bytes? No sé todavía. Yo le podría decir 100. ¿Qué cosa va a reservar con eso? Va a reservar 100 bytes y la dirección de inicio de esos 100 bytes se la va a pasar a P. Eso es lo que va a contener P. Pero eso no me sirve porque yo no sé si la estructura lista ocupa 100. La estructura de lista no sé si ocupa 100, 200, no sé qué, cuánto ocupa. ¿Cuánto va a necesitar? Entonces, aquí cambiamos esto. Perfecto. Para eso, yo voy a necesitar entonces el nunca bien ponderado sizeof de struct lista. Hasta ahí vamos bien entonces. ¿Qué es lo que voy a recuperar? Voy a pedir la cantidad de espacios necesarios que struct lista necesita. ¿Quién sabe eso? El mismo sistema. Para eso hago el sizeof, que eso es lo que decía esta cosa que está acá. El sizeof, que ya lo hemos visto anteriormente. Sizeof me dice un número, esa cantidad, pero no basta, porque esto que está haciendo aquí, lo que me va a decir, me va a devolver así un pedazo de datos. Ahí está la dirección P y ahí están todos tus bytes. Pero estos bytes
yo los tengo divididos. Yo necesito que estén divididos. Que una parte sea dato y otra parte sea el siguiente. Y eso no lo logro con esta instrucción. Eso me falta. Esta instrucción queda corta. Para que la instrucción sea eficiente, entonces yo debo decir, oye, en P, tú vas a reservar esa cantidad de bytes, pero lo vas a caracterizar de acuerdo a lo que la estructura diga. Por lo tanto, le hago un casting. Y ahora pongo el malloc, el size of del struct lista. Ahí estamos bien, estamos bien. Esa es la instrucción. ¿Qué es lo que hace eso entonces ahora? Yendo a una área chica, con el size of, con esta parte, va a indicar una cantidad de bytes. Con el malloc, lo que hace es me dice, oye, toma, ahí tenéis la cantidad reservada. ¿Quién me dijo cuál era ese tamaño? El tamaño me lo dice el size of. Perfecto. Pero eso va a tener una dirección de memoria. Perfecto. P. Pero yo necesito que ese trozo, ese tamaño de memoria, esté caracterizado de una manera distinta. Esa caracterización, es decir, esa división que está acá, me la entrega ese casting. Eso me indica, me dice, vas a tener un dato y vas a tener un siguiente. Esa es la instrucción más importante. Esa instrucción efectivamente es la que ya reservó memoria, no esta de acá. Esta de acá me crea una variable nomás. Ahora, esa variable la lleno con una dirección de memoria que tiene ese tamaño reservado, que tiene esa estructura. ¿Queda claro más o menos la instrucción? Sí, pero se entiende. Lo único que contesta siempre es Alfonso, los demás no sé si están Sí, durmiendo, profe. están haciendo algo, no sé. ¿Ya? Pero no importa. Ya. Ahora, una vez que esté listo eso, que tengamos eso, vamos a poder entender este código, que es el que está hecho en el ejercicio inicial. Este código. Voy a hacer el último dibujito con este código nomás y después ya probamos nomás. Porque aquí lo que hay que entender, nuevamente vuelvo a repetir, si no están haciendo, no están poniendo atención, estamos malena. Estamos mal en la carta del tango, como dicen los argentinos, ¿cierto? Ya, ¿está claro lo que hace eso? ¿Está claro lo que hace esto? ¿Está claro lo que hace esto que está aquí? El malloc, que es el que ya acabo de explicar. No hay más drama, así que lo dejamos por ahí. Voy a ir ahora haciendo la traza de lo que está ocurriendo con este programa que me permite construir a mí una lista de 4 elementos. Después ustedes van a tener que agregarle muchas más cosas. La lista de 4 elementos, ¿cómo se construye? Fácilmente. Con esta instrucción, ¿qué es lo que hago primero? Me creo una variable llamada L. Con azul. Me creo una variable llamada L y me creo una variable llamada P, que son de tipo puntero. Perfecto, dirección de memoria. Me creo una variable llamada I, la vamos a poner por acá. Y está claro que el I va a tener que tener los valores del 4, el 3, el 2 y el 1, porque si yo reviso acá, el I va en 4, tiene que ser mayor o igual a 1, y en cada iteración decrementa en 1. Por lo tanto, 4, 3, 2, 1, esos son los valores que va a tomar. Después me dice que el L sea igual a un nulo, es decir, L tiene una dirección nula, null. Y ahora comenzamos con el for. Y aquí es donde ustedes tienen que mucha atención. El I vale 4. Va a ir ahora, como ya P existe, la variable P ya existe, va a ir y va a pedirle memoria, tal como habíamos dicho. Va a ir a pedir esa memoria. ¿Qué es lo que está haciendo esta cosa? Me dice el sistema. Oye, pásame un trozo de memoria. Ese trozo de memoria que quede apuntado por P, por esa variable que la vamos a dejar ahí mismo nomás, para que no se nos, para indicar que la variable es la misma, no se están creando nuevas variables, sino que la dirección de memoria ahora contiene P, tiene esto.
Esta cosa está caracterizada de dos formas. Eso es lo que me pidieron a mí, eso es lo que hice yo acá. Con eso, instrucción, hago este dibujito. Nada más. Ahora, con P flecha siguiente, ¿por qué uso flecha? Porque estas cosas son punteros, lo que dijimos antes. En P flecha clave, en el primer campo deje el valor de I. Es decir, acá voy a dejar 4. Y ahora, en P flecha siguiente, es decir, en este campo, en este preciso que tengo aquí, deje lo que tiene L. ¿Y qué tiene L? L tiene null. Por lo tanto, esta cosa ahora tiene un null. Esa es mi lista. Y posteriormente, lo que esté en P, es decir, la dirección de P, que es esta dirección, asígnesela a L. Ah, entonces L ahora ya no va a tener esa dirección, sino que L ahora también va a estar apuntando acá. Ese es el primer paso. Se acabó esa primera iteración, voy a la segunda iteración, es decir, ahora con el 3. Acá ocurre lo mismo, nuevamente le dice, oye, reserva un pedacito para el P. Ah, perfecto. Voy a poner el P por acá, por si acaso, para que no me moleste. No es que lo quiera cambiar de pesado, no, sino que para que pueda, vamos a poner el P por acá siempre. Y el P está apuntando a ese. Ya, ¿qué es lo que dice el ejercicio nuevamente ahora? Dice, oye, resérvame nuevamente otro cuadradito. Ah, ya, perfecto, cabrón. Te reservo otro cuadradito. Igual que el anterior, sí, igual que el anterior. Eh, separadito, sí, separadito. Pero ahora, asígnamelo a mí esa dirección. Entonces ahora ya el P no va a estar apuntando allá, sino que el P va a estar apuntando acá. Ah, ¿y ahora qué hacemos aquí? Eso es lo que hice con esa instrucción. Ah, pero ahora en la parte de la clave, déjame el valor que tiene ahí. Te dejo el 3 aquí. Y en lo que hay en P flecha siguiente, déjame lo que tiene L. ¿Cuál es la dirección de L? L está apuntando a este nodo. Ah, entonces lo que tú quieres es que yo también apunte a ese nodo. ¿Cierto? Sí, perfecto. Estamos bien hasta ahí. Y ahora quiero que P se le asigne a L, es decir, que L quede apuntando a lo mismo que está apuntando P. Ah, o sea, tú quieres ahora que esta cosa ya no apunte a este de acá, sino que el L apunte a ese también. Ah, perfecto. Perfecto. Vamos, iteramos de nuevo. Ya no con 3, ahora con 2. Con 2 me dice otra vez, oye, ¿sabes qué? Y incluso lo voy a dibujar por acá arriba, ¿eh? Sí. Dame otro pedacito de memoria. Perfecto, te doy otro pedacito de memoria. Ahí lo tienes. Ese pedacito de memoria también caracterízamelo. Perfecto. Pero ahora ese pedacito de memoria, apúntalo tú. Ese pedacito de memoria ahora está apuntado por ti. Ah, perfecto. Y ahora asígnale a, a este espacio que está aquí, a este que está aquí, aquí el de aquí va a tener un 2, da lo mismo. Ahora a este espacio, asígnale lo que tiene L, pero L, ¿a quién apunta? Al 3. Ah, entonces, ¿ustedes quieren que yo haga este juego? Sí, perfecto. Pero además ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero que el L apunte al P. Ah, entonces ya tú te desligas de este, ¿sí? Me desligo de ese y ahora me voy a ese. Mire, fíjense qué es lo que está ocurriendo. O sea, mi lista es esta. ¿Se dan cuenta que está correcta? Ahora vamos a la siguiente iteración. La siguiente iteración, ya habíamos hecho el 2. A la última iteración voy con el 1. Ah, y con el 1 me dice, oye, ¿sabéis qué? Créate un nuevo elemento. Ya, perfecto, ¿cuál? No sé, por acá. También. Pero ahora vuelvo a repetir, nuevamente tú tampoco apuntas a ese ahora, sino que tú vas a apuntar a este. Con esa instrucción, con el extract. Ahora asígnale el contenido de I a esta parte. Es decir, el contenido de I es 1. Y ahora a esta pasilla de aquí, asígnale lo que está apuntando L, es decir, este que está acá. Ah, y ahora L ya no apunte a él, sino que L ahora cambie y L se vaya hacia acá.
Y terminamos. Sí, porque se acabó esa cosa. Cuando nosotros terminamos, entonces yo tengo mi lista. Y tengo mi lista totalmente armadita. Y si la reviso ahora, la lista es L, no P. Porque P lo usé, P es una variable auxiliar. L es el importante. L comienza aquí, va a contener esa información. Quiero ver cuál es el elemento que sigue. Ah, sigue esa dirección. Quiero ver cuál es el elemento que sigue. Sigue esa dirección. Quiero ver cuál es el elemento que sigue. Sigue esa dirección. Ah, y sigue esa dirección y se acabó. Eso es una lista enlazada. Se dan cuenta que la va quedando en cualquier parte de la memoria y yo no necesito saber cuáles son esas direcciones. Necesito saber que el programa sí sabe cuáles son esas direcciones. Pero yo no lo necesito. Eso es el concepto de lista enlazada. Imagínense, ahora puedo agregar más elementos, eliminar elementos, agregar al comienzo, agregar al final, agregar en medio, agregar después de, agregar antes de. Es decir, hay una serie de operaciones que son las que ustedes van a tener que realizar la próxima semana. Ahora yo les expliqué el concepto de listas. Ni siquiera hemos hablado de lo que viene después, que son las pilas y las colas. El concepto de lista es ese. Ahora, ¿cómo recorro una lista? Esa es la pregunta, porque este ejercicio lo tenemos aquí en lista, ejemplo, lista, ¿dónde está ejemplo por ahí? Lista 1. Lista 1. Voy a guardar este. Save as. Le voy a poner lista 1, lista 0. Porque este debería ser este, no es lista 1. Ya, y en lista 0, yo voy a eliminar esta lista acá porque no lo necesito, porque ese es el ejemplo que tenemos. Hasta ahí es lo que hemos hecho. Si esto yo lo ejecuto, me va a decir que terminó sin pena ni gloria. Lo hizo, perfecto. ¿Qué es lo que hizo este ejercicio? Todo lo que yo acabo de hacer en el dibujito, reservó, grabó, pero no ha hecho nada más. Terminó el programa y se perdió todo. Recuerden, cuando se apaga el computador o se apaga el programa, se pierden todos los datos. Ese es el ejemplo, para que vean que funciona. Pero ahora, para que ustedes vean cómo quiero saber yo si efectivamente hay o no hay hay datos o no hay datos, entonces me voy a la siguiente parte. Debo hacer el recorrido de mi lista. ¿Cómo se recorre una lista de manera iterativa? No quiero que se vayan recursivos, no se mareen todavía. Una lista recorrida de manera iterativa. Y aquí, recuerden, cuando nosotros recorríamos un arreglo, ¿se acuerdan lo que hacíamos, no? ¿Se acuerdan cómo se recorría un arreglo? ¿Cómo se recorre un arreglo? Partíamos con generalmente un i igual 0, mientras i sea menor que n, escribíamos printf porcentajes de a sub 0, o a sub i, perdón, a sub i, y finalizábamos y después decíamos i igual i más 1, y ahí lo teníamos. La iteración iba acá, iba saltando. De esta manera yo podía saltar, este era 0, 1, 2, 3, así íbamos avanzando. Eso lo hacíamos cuando estamos en arreglo. Pero ahora con punteros no tenemos esa gracia. No puedo ir jugando con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 aquí, porque son datos, no son direcciones. Yo lo que necesito recorrer y recuperar es la dirección de memoria. Entonces, una estructura como esta, así tal cual, no me sirve, pero sí me sirve la base. Me sirve de base. Es decir, necesito algo que vaya recorriéndola. Y ese es lo que está escrito ahí en el documento. Si ustedes se dan cuenta, es muy simple. Este ejercicio, el último termina cuando esa dirección que estoy acá es nula. Ojo, esa dirección es nula. La primera dirección es L, es esta que está acá. También está siendo apuntada por P. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace acá? Cuando comenzamos, vamos a suponer que ya existe esta estructura, L está acá y P también está apuntando a ese, están los dos apuntando al mismo, tal cual como lo teníamos acá. Lo primero que pregunta, lo que hace este ejercicio es ir sumando, por si acaso, suma los elementos, y podríamos, de hecho, sumarlo, multiplicarlo a lo mismo. El concepto es cómo recorro la lista, no lo que está haciendo. Voy a sumar igual 0, P es distinto a nulo. P es distinto a nulo, sí, porque esta es una dirección válida. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Muestra en pantalla el contenido, es decir, el P flecha clave. Este contenido me lo muestras. Perfecto.
Ahora súmalo. Sí, 1 se lo sumo al 0, me queda 1. Y ahora aquí está el truco. Este sería el equivalente al i igual i más 1, por si acaso. En memoria, cuando estamos trabajando con punteros, no podemos poner i igual i más 1. P igual P flecha siguiente. ¿Qué significa eso? P flecha siguiente, ¿quién es? Este dato. Este es P flecha siguiente, esta variable. ¿Se la asigno a quién? A la variable P. Al asignarle esto a la variable P, entonces P ya no está apuntando a este, sino que P quedó apuntando a este dato. El L sigue apuntando acá. No puedo perder L, porque si pierdo L, pierdo la lista, porque ya nunca más podría llegar a este elemento. Nunca puedo perder el primer elemento. Por lo tanto, en todo truco siempre consiste en resguardar L, pasarle el L a una variable auxiliar, como en este caso el P, y hacer estos trucos. Entonces, este es el P flecha siguiente, se lo asigno a P, por lo tanto P quedó apuntando acá. Y ahora pregunta, y aquí se acabó el while, vuelve acá arriba. Este que es P ahora, ¿es distinto a nulo? Sí. Entonces, muestra en pantalla eso, súmelo a lo que tenía, y vuelvo ahora a hacer el mismo truco. Ahora a P asígnele P fecha siguiente, esto que está acá. Este valor asígneselo a P. Por lo tanto, P ahora está apuntando a este. Y pregunta nuevamente, ¿este dato es nulo? No, porque tiene dato. Muestra en pantalla, suma, y le asigna a P ahora el P flecha siguiente, es decir, P quedó apuntando a este que está acá ahora. Y ahora, ¿este es distinto a nulo? Sí. Escribe eso, lo suma, y a P le asigna lo que tiene P flecha siguiente, que es nulo. Por lo tanto, nulo quedó acá ahora, P quedó apuntando a nulo. Y ahora pregunta, ¿P es distinto a nulo? No, porque son iguales y se sale. Esa es la forma de recorrerlo, ¿se dan cuenta? Y ese ejercicio, ¿dónde está? Acá en el lista 1. En el lista 1 tengo tal cual. Que son los dos. Si esto yo lo sumo, me dice que los elementos son el 1, el 2, el 3 y el 4, y la suma vale 10. ¿Se dan cuenta? Y aquí es donde empezamos ahora a jugar nomás. Y aquí ya tenemos cómo recorrer elementos, cómo entender la lógica, cómo les queda a ustedes nomás ahora repasar esto. Podríamos agregar elementos distintos, sí, o ir cambiando el programa, sí, en vez de que ingrese el i, a lo mejor sería bueno que yo, no sé, pues le pidiera un dato, no sé, un suma, le vamos a poner un dato ya, un entero dato. Y aquí en lugar de que me agregue este dato, entonces yo voy a poner acá nomás, por probar, nomás una cosa así rápidamente, un scanf, porcentajes de, me faltó el printf, no importa, y lo pongo después. Y aquí vamos a poner un ampersand dato, lo voy a poner así, todo separadito nomás, después ustedes lo arreglan. Y por lo tanto ahora aquí yo no voy a dejar el i, sino que voy a dejar el dato. Y acá lo que voy a dejar es un printf ingrese de valor, para que vayamos viendo que efectivamente puedo cambiar los valores. Ingrese valor, ya, y ahí después lo voy a... Aquí ya la misma historia, ¿no? Porque se llama clave, ahí lo va a mostrar en pantalla, lo va a sumar y nada más. Ahora ejecutamos esto. Falta un Siempre punto y coma, parece. Siempre se me olvida poner los puntos y coma. Ese es un resabio de Python, ¿no? Ingrese valor. Ahí vamos a ponerle, no sé, pues el 12, el 34, el 65, el 45. Ahí los números ingresados fueron 45, 65, 34, 12. Fíjense que el primer elemento de la lista es el último que yo ingresé, si lo encuentro, ¿no? El último elemento de la lista es el primero que yo ingresé. Y si yo quiero que sea al revés, si yo quiero que vayan, que aparezcan en el orden en que fueron ingresados, 12, 34, 65, 45, y no al revés, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer en mi programa? ¿Cambiaría algo acá? ¿Cómo lo podría ir Empezar desde cambiando? 4, 3, 2, 1, ¿o no? ¿O no? ¿En dónde?
A ver, Acá, fíjate que este i lo único que hace es contar eso, ¿no? El tema es cómo voy yo asignando los datos. Fíjense que aquí el i no tenía, no tenía mucho sentido. Revisen después en el video que cuando yo hice partí, ¿en cuál valor partí? Partimos en este, ¿cierto? Y este yo lo fui pegando acá. Ahora lo que debería hacer yo es que el L debería quedar acá siempre, inicialmente. El L no debería cambiar. Y aquí yo, ¿quién debería ir entregando? Aquí, en vez de nulo, el nuevo dato que yo capture debería ser nulo. Y en esa dirección yo debiese poner el nuevo. No sé si captan la idea. Podrían hacer un file save as un 2 para que vean ustedes que en el fondo, oh, lista 2, lista 3 entonces. ¿Y lista 2 cuál era? Ah, que le cambié estas cosas por nodo, pero eso es lo de menos. Ya. En lista 3. Aquí el tema es jugar con esto. Es jugar con eso. Es asegurarme que la primera vez L debería tener siempre el mismo valor, no cambiar nunca más. De alguna forma, entonces aquí ustedes dicen, chuta, aquí pedí el dato, sí, pero aquí yo debiese preguntar ahora, oye, ¿sabes qué? Eh, Pedí aquí información, perfecto, pero ¿qué pasa si yo digo, oye, if L igual null, si L es igual a null, ¿qué estoy indicando con esto? Que es primera vez que paso por acá. Si L es igual a null, porque el null estaba arriba, entonces está nulo. Ah, entonces yo a L le voy a asignar P. La primera vez nomás. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Pedí el dato. El preflecha siguiente no va a ser ese. El preflecha siguiente va a ser siempre null. En clave, lo que la hayamos metido. A ver, y aquí tenemos el L igual P. Ingresamos el valor, ya tenemos agarrado el primero, ¿cierto? Creamos y le ponemos nulo. Ahora voy a crear el siguiente. El siguiente entonces, tengo la dirección de P. Y aquí se nos complicó un poco. ¿Captan la idea de lo que está pasando, no? Hagámoslo en dibujito. Para cuando ustedes tengan estos problemas, hagan siempre el dibujo, nomás partan. Partimos con L. Partimos con L y partimos con un P. La primera vez esto tenía nulo y esto tenía un P. Chuta. Me creé ese cuadradito, P. Me lo dividí. Yo pregunté si este era la primera vez, sí, entonces también lo dejo ocultando por L. Ahora, aquí metí un dato, esto da lo mismo. Acá yo le puse nulo. Estamos en el primero, la primera iteración. Voy a la segunda iteración, acá. Segunda iteración, creo nuevamente otro dato. Creo otro dato, otro P. ¿Se dan cuenta? Creo otro P, que lo tiene de tal forma. Este siempre lo voy a poner en nulo. Ya no lo dejó apuntando por L. Pero ahora lo que tiene que ocurrir es que este dato tiene que apuntar a ese. ¿Captan? Ese dato tiene que apuntar a ese. ¿Cómo hago eso? Ustedes me van a decir, sí, L. Ya, pero la idea no es cambiar L. no se ve, no se ve, profe. ¿Mm? No se ve Estamos la pizarra. en Visual Studio, no quedamos en la pizarra. Ah, chuta. Ahí sí. Vea, vuelvo a repetir lo que hicimos. Para que le deje. Es un tema de conseguirse un puntero auxiliar en todo caso. Sí, para ahí va el tema.
pero que ustedes tengan claro cómo están jugando. Miren. Ya, me creé LP, ahí las dos. Voy a pedir un malloc, el malloc me va a devolver eso, me dice que este es P, por lo tanto ya no tengo P, me dice que este es P, aquí pone el dato, lo que ustedes quieran, aquí pone nulo, y como esto, el L era igual a nulo, que es lo que yo estoy haciendo acá, estoy preguntando, como L igual a nulo, entonces también apuntado por P, y por lo tanto ya no está nulo. Esa es la primera iteración. La segunda iteración pide nuevamente otro dato, lo apunta por P, por lo tanto aquí ya no tengo P, le deja este apuntando a null, y el truco ahora es cómo este apunta a este. De esa forma voy a ir dejando en el orden en que fueron ingresando los datos. ¿Qué debería hacer? O sea, estoy tratando de mejorar el código ahí que está ahí no a la rápida. ¿Qué debería hacer? Debería asignarle a este valor algún dato. Pero ojo, ya este vale L, pero no puedo jugar con L porque después voy a estar más adentro y voy a perder el inicio. No puedo perder el inicio de la lista. L no puede ser tocado. ¿Captan? ¿Cómo lo puedo hacer? Este que está aquí es el punto siguiente, o la flecha siguiente. Esta es una dirección de memoria. En alguna parte tengo que decirle que el flecha siguiente sea igual a P, no igual a L, para hacer este enlace. Pero, ¿qué nodo? Ese es el tema. Este nodo, si pongo L, van a haber problemas. Alguno me podría decir, ya, pongamos L, profe. Ah, perfecto, ya. En P flecha siguiente, en L flecha siguiente, perdón, voy a dejar P. Es decir, L flecha siguiente este, voy a dejar P. Perfecto. ¿Y qué hago con esto? Esto no lo puedo hacer porque ahí perdería nuevamente el P. Entonces, ese yo lo voy a dejar momentáneamente. ¿Dónde tengo aquí? Ese. Ah, chuto. ¿Verdad que este es palo? Ah. Lo vamos a dejar ahí, tal cual, por mientras. Si esto yo lo ejecuto, era P. Si esto yo lo ejecuto ahora, ingrese valor, miren. Perfecto, voy a ingresar un valor. Vamos a poner los numeritos 10, 20, 30, 40 para que sepamos cómo van ingresando. 10, 20, 30, 40. Y hace 10, 40 y suma 50 y se acaba. Algo pasó. No es lo que yo quería. Tendría que mostrarme 10, 20, 30, 40 y después mostrarme 100. 40, 70, 80, 100. ¿Qué está pasando? Algo está pasando con los punteros. Esos son los problemas que ustedes van a tener que resolver. ¿Cómo se le ocurre resolver este código? Se supone que null igual tiene una posición, ¿no? ¿El nulo? Sí, El nulo aquí va a tener que ir cambiando siempre. claro. Porque el nulo siempre va a tener que ir apuntando al último registro al último dato que pusieron, que en el fondo el siguiente P clave, ahí debería estar nulo. P flecha siguiente es igual a null. Porque ese es el dato que dijimos nosotros que... Oh, ¿qué pasó aquí? Null. Este es lo que nosotros vamos haciendo acá. Vamos poniendo siempre al P en null. Otro P acá, null a S. Porque, y estas van en cascada hacia abajo. Veamos si agregamos eso, que se nos olvidó en delante. Ingrese valor. 10, 20, 30, 40. Y todavía no pasa. Entonces tenemos un pequeño problema nomás.
tenemos un pequeño problema, que no paso del segundo. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Y es ahí donde ustedes se van a ganar los sesos tratando de resolverlo. Y es solamente jugar con los enlaces. Ni siquiera con el dato, con los enlaces. Con el enlace. Y háganse dibujitos. Y en el orden en que ustedes van a hacer los cambios. El orden en que hacen los cambios es muy importante acá. A veces debo hacer esto primero y después... ¿Dónde tengo este acá? A veces debo hacer esto primero, o a veces esto primero, o a veces esto primero. Fíjense esto que si él igual nulo hace eso, después ya nunca más. La primera vez lo hace nomás. Después, ¿cómo paso al siguiente? El siguiente es acá. Me va a pedir el valor. Pero ahora la clave, el siguiente null. Pero este es el tema. Ese es el cacho. Porque no puedo decir el L siguiente. Porque el L siguiente sigue siendo siempre el mismo. Sigue siendo este siempre. Por lo tanto, generé un nuevo nodo, lo apunté. Generé otro nodo, lo apunté. Y estoy perdiendo los anteriores. Por eso hay que hacerlo paso a paso. Tienen que hacer los dibujos, chiquillos. Ustedes tienen que, si no, no lo van a entender nunca esto. Eso es lo complejo. El truco acá es llevar un puntero, entre comillas, retrasado, como quieran llamarlo ustedes. Un puntero auxiliar. Como se les ocurra a ustedes mencionarlo. Que es una variable nomás. Pero el L siempre tiene que ser el mismo. Ya, los dejo hasta acá. Los dejo metidos. Arréglenlo. Es una simple línea más que hay que agregar nomás. Pero son esas líneas que, como les dije yo, de repente en la empresa pagan millones por 3 líneas de código nomás. Porque alguien sabe efectivamente lo que tiene que hacer. Estamos entonces. Los dejo ahí. Voy a subir todo esto al GitHub al tiro. Y nada más. Nada más. Déjenme ver si lo subimos al tiro al GitHub para que se actualice al tiro. Es en estructura. Parece que era. ¿Cambiamos esto, no? No sé si cambiamos eso o no. No tengo idea. Son todos los que son .c los que hay que subir. Este es .c. Este es .c. Estructura, lista 3.c. Esto es uno que hizo Sebastián, que estaba bien bueno. No me acuerdo de lo que. Estos no son .c. Esto ya está, porque no nos tocamos. Este parece que era. Y el taller también. No sé, no. Ya. Hoy día estamos a 10 de junio. Estamos listos. Está listo, está arriba en el GitHub ya por si acaso, para que los puedan visualizar, para que puedan ver los códigos y continuar al tiro. Continúan sobre la misma, calentito, ¿ah? Calentitos. Ahí están. Ahí están listos 3, los que estábamos trabajando. Este es el que hay que pegarle algo nomás. Ya, jóvenes, los dejo. Pórtense bien. Y